Vamos a comenzar hablando del rapport, que es el tema que nos ocupa en este webinar. Una palabra que así de primeras no nos suena muy española, ¿verdad? Bueno, pues es normal y eso es porque no lo es, efectivamente. Esta palabra la hemos adoptado del francés, en cuyo idioma se escribe terminada en eur y que vendría a sonar algo así parecido como a rapporteur. Perdonad, pero mi pronunciación no ha sido muy buena porque el francés nunca ha sido muy fuerte. Bueno, antes de comenzar a entrar en el tema, voy a presentarme. Mi nombre es Laura, soy filósofa de estudios universitarios y profesional del coaching. A través de procesos de coaching, acompaño a personas a nivel individual a alcanzar sus objetivos personales, académicos y o profesionales, y además realizo coaching de equipo y liderazgo sistémico a nivel empresarial. Estoy especializada en inteligencia emocional, en neurociencias aplicadas al coaching y en mindfulness. Bueno, aprovecho de nuevo para saludaros a todos y a todas y de paso daros las gracias también por estar aquí. Ahora sí, vamos a comenzar con este webinar al que le hemos puesto el nombre de Conectando al Instante, el arte del rapport. ¿Qué será esto del arte del rapport y de conectar al instante? Os podéis estar preguntando. Hilando con lo que os acabo de mencionar antes de presentarme, el origen de la palabra rapport es francés. Y amplío comentando también que es una palabra que ha sido muy utilizada en el campo de la psicología, pero que su origen se debe a la neurociencia. ¿Qué significa esta palabra? Sabemos que su origen es francés, que se ha utilizado mucho en el ámbito de la psicología, pero ¿qué quiere decir? Bien, pues uno de los significados que se le atribuyen a esta palabra es el de crear relación o conexión. ¿Pero a qué tipo de conexión se refiere y cómo el rapport puede crearla? Para comenzar a poner a rodar nuestras neuronas dentro de este tema, voy a lanzaros una pregunta que os va a permitir vislumbrar a qué tipo de conexión se refiere, en primer lugar. No hace falta que respondáis por el chat, ¿vale? Tan solo pensarla y responderla mentalmente. Aunque veo que sí que estáis escribiendo por aquí muchas cositas, ¿vale? Se corta bastante. ¿Es cosa mía? Eh, no sé, ¿hay alguien más que piense que se está cortando bastante? Eh, mi- a mí se me ve bien, vale, ok. Bueno, ya estáis, Gemma, eh, contestando, ¿vale? Por mí. Bien, pues mira, os voy a poner, para comenzar, como he dicho, a poner a rodar las neuronas sobre este tema, os voy a lanzar una pregunta que no tenéis que responderme por el chat, simplemente quiero que la penséis mentalmente y que la respondáis igual, ¿no? ¿Os ha pasado alguna vez que hablando con alguien, al acabar la conversación, os ha sorprendido que hubiese pasado 2 horas o más cuando la sensación que teníais es de haber estado hablando mucho menos tiempo? Sí, ¿verdad? ¿Cómo creéis que es posible que podamos perder la noción del tiempo de esa manera? Cuando, sin embargo, en otras ocasiones, manteniendo conversaciones con otras personas, percibís lo contrario, haber estado conversando tan solo 15 minutos, pero tener la sensación de haber transcurrido mucho más tiempo. Que os ha pasado también, ¿verdad? Seguro. Bueno, pues a esto, que estoy segura de que en más de una ocasión nos ha pasado a todos en general, perder la noción del tiempo hablando con alguien, es al tipo de conexión que el rapport tiene la capacidad de crear durante la conversación que se da en una sesión de coaching entre el coach y su cliente o bien el coaching, ¿no? Que también se le llama así. Al cómo hace esto el rapport, voy a ir respondiendo a lo largo de toda la presentación. Pero ya como punto de partida tenemos todos y todas en mente ese tipo de relación o conexión del que se habla en el significado, ¿no? De esta palabra. Bien, pues para comenzar a desmenuzar cómo se hace, veamos primero qué dice uno de los mayores expertos en el arte del rapport sobre él. Tened en cuenta que este webinar, a pesar de estar tratando el tema del rapport, es un webinar sobre coaching.
El rapport dentro del coaching es una herramienta más que nos permite a los coaches poder crear este tipo de conexión y relación con nuestros clientes. Y saber usarlo durante las sesiones tiene múltiples beneficios, ya que nos va a permitir entrar en el mundo del cliente, como bien dice aquí Anthony Robbins. Eh, bueno, en esta diapositiva la veis, imagino, ¿no? Además de meternos en el mundo del cliente, nos permite darle a entender que estamos sintiendo lo que ellos están sintiendo también y que a mayores se tiene un fuerte lazo en común. Si estas tres cosas se consiguen, que se den, será porque el coach ha podido ir totalmente de su mapa del mundo al mapa del mundo del coach o el cliente. Y esto es muy positivo para el desarrollo de las sesiones, ya que va a generar un ambiente de confianza y de seguridad entre ambos durante todo el proceso. Y ese vínculo es muy necesario en coaching. En coaching, el coach y el coachee se asocian, ¿vale? Para que uno maximice el potencial, tanto personal como profesional, del otro, a través de un proceso que debe de ser de acompañamiento reflexivo, creativo e inspirador. Una persona que no se sienta en un contexto seguro y de confianza no va a abrirse y va a hablar de sus circunstancias de manera honesta. Y eso yo creo que nos pasa también a todos y en más de una ocasión hemos percibido algo en alguien o en una situación determinada en la cual no, pues no hemos echado hacia atrás, ¿no? Y esto es así porque las personas en general somos de primeras impresiones. Si algo o alguien nos da buenas vibraciones, nos mostramos más receptivos a interactuar. Pero si por el contrario sentimos que algo no nos cuadra o que algo no nos suena bien, le cerramos las puertas a esa interacción. Por lo tanto, que un coach o un líder de equipos de trabajo sea consciente de esto y que desarrolle las habilidades necesarias para adquirir la capacidad de poder hacer rapport, va a permitirle crear este tipo de conexión o relación tan especial en sus encuentros con sus clientes o miembros de su equipo. ¿Y quién no quiere esto? Todos, ¿verdad? Y todas. Porque al final la salud de un equipo de trabajo va a depender de la capacidad de su líder a la hora de ejercer como líder e igualmente en un proceso de coaching, lo efectivo que pueda acabar siendo va a depender de la capacidad del coach para conectar con las necesidades reales de su cliente. Bueno, no os asustéis porque lo bueno que tiene el rapport para quien está por primera vez conociendo de qué trata es que es una capacidad. Y esto ya de primera es esperanzador porque las capacidades se pueden desarrollar y entrenar. Así que de entrada, todos y todas podemos hacerlo si aprendemos a desarrollar las habilidades necesarias, evidentemente. Y digo que de entrada podemos desarrollarlas y entrenarlas porque de base, a pesar de no tener desarrolladas las habilidades, contamos con una maquinaria necesaria, con toda la maquinaria necesaria para poder hacerlo. ¿Y de qué maquinaria os hablo? Pues bien, de la maquinaria que os hablo es de nada más y de nada menos que de las neuronas espejo. Al principio de la presentación comenté que el término rapport había sido muy utilizado en el campo de la psicología, pero que su origen lo tenía en la neurociencia. Ahora, al escuchar y poder ver en la pantalla el nombre de la neurociencia, imagino que comenzáis a encajar y comprender mejor el origen, ¿no?, que tiene el rapport. Y si no es así, no os preocupéis porque yo estoy aquí para explicaroslo. Las neuronas espejo suponen en el campo de la neurociencia uno de los descubrimientos más importantes que ha habido en los últimos años, por el papel decisivo que tienen en nuestros comportamientos a la hora de sociabilizar, a la hora de ser empáticos, a la hora de imitar, de aprender por observación. Le deben su nombre al hecho de que tienen un comportamiento semejante al de un espejo. ¿Y cómo puede ser eso? Pues mirad, os pongo un ejemplo.
Cuando estamos escuchando hablar a alguien, las regiones cerebrales encargadas del lenguaje, en concreto las encargadas de la fonética, de percibir los fonemas, se activan como si fuéramos nosotras las personas que estábamos hablando. Pero no estamos hablando y aún así está reflejándose ese acto externo en nosotros, en nuestro cerebro, ¿vale? Como si lo estuviéramos haciendo nosotros. Entre las neuronas espejo, además, porque tienen otra capacidad, además de hacer eso, entre las neuronas espejo y el sistema límbico, que es nuestro cerebro emocional y por ello el encargado de regular nuestras neuronas, nuestras emociones, perdón, existe un vínculo. De manera que las neuronas espejos también funcionan en el ámbito emocional. ¿Qué quiere decir esto? Os pongo otro ejemplo para que lo entendáis mejor. Cuando vemos a alguien sonreír, nuestras neuronas espejo crean una simulación interna de esa sonrisa en nuestro cerebro. Y esa información le llega al sistema límbico por el vínculo que comparten, provocando que nosotros respondamos en sintonía al sentimiento de la sonrisa, que es la alegría. Seguro que si os ponéis a recordar encontraréis muchas situaciones, como cuando os habéis puesto triste viendo una película o leyendo un libro, o por ejemplo cuando habéis reído carcajada por ver a alguien reírse así, sin saber muy bien por qué os reís. Y yo creo que esto también nos ha pasado a todos. En todas estas situaciones os habéis contagiado por lo que vuestras neuronas espejo estaban espejando en vuestros cerebros en esos momentos. ¿Veis ahora por qué el rapport tiene su origen en la neurociencia? Estas neuronas nos permiten desarrollar la empatía y las habilidades sociales. Y tanto es así que incluso existe una teoría que sugiere que la empatía es algo que sentimos gracias a las neuronas espejo, que nos ayudan a comprender las emociones de las otras personas, permitiendo que además de imitar las conductas de los demás, podamos también comprender las emociones de quien realiza esa conducta. Continuamos y si ahora volvemos a la diapositiva anterior, seguro que al releer lo que es el rapport para Anthony Robbins, veis con más claridad el papel que juegan estas neuronas en el arte del rapport. Porque ¿cómo si no íbamos a poder entrar en el mundo de alguien, hacerlo sentir que lo entiendes y que además existe un fuerte lazo en común con ese alguien si no tuviéramos neuronas espejo? Sería imposible. Careceríamos de empatía y no sería posible esa conexión, ¿no?, con la otra persona. Por lo tanto, estas neuronas cumplen un papel fundamental al permitirnos entender las acciones, los gestos y las manifestaciones conductuales en otras personas, ¿vale? Por eso he querido mencionarlas, pero también porque el entrenamiento para convertirse en un artista del rapport comienza precisamente por aprender a activar las neuronas espejo, y eso se consigue practicando la escucha activa. La Federación Internacional de Coaching, la ICF, habla de la escucha activa como la capacidad de centrarse completamente en lo que dice y lo que no dice el cliente, de comprender el significado de sus palabras en el contexto adecuado y de ayudarlo a expresarse. Sobre este tema, la semana pasada realizamos un webinar, precisamente desarrollé todo este tema, ¿no?, de la escucha activa, parte de ella del lenguaje verbal y no verbal. Por lo tanto, no voy a pararme en muchos detalles. Si queréis conocer más sobre ello, sí que os sugiero que veáis el vídeo, porque ahora tan solo voy a hacer un breve resumen que considero que es necesario para que podamos avanzar en el tema que nos ocupa hoy, que es el rapport. Pero tal y como acabo de mencionar, para ser un artista del rapport hay que aprender a activar las neuronas espejo y eso se hace practicando la escucha activa. La escucha activa no tendría sentido sin la comunicación, ¿vale? Entonces vamos a comenzar también hablando un poquito de esto, pero de manera muy rápida. ¿Qué es comunicar? Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante habla, escrita
u otro tipo de señales. Un coach, para establecer una comunicación de calidad, en primer lugar tendrá que atender a lo que la persona expresa a través de su lenguaje. Y esto es escuchando lo que dice literalmente con las palabras. En segundo lugar, tendrá que atender a otro tipo de señales, como dice esta definición tradicional, que el cliente está emitiendo mientras habla. Y eso es el lenguaje no verbal y el lenguaje paraverbal de la persona. ¿Y cómo se atiende a eso? Pues prestando atención a dos cosas: al estado de ánimo de la persona y a la corporalidad. ¿Cuáles son los aspectos que hay que tener en cuenta para percibir lo que el cliente está expresando a través de su estado de ánimo y de su corporalidad? O lo que es lo mismo, a través de su conducta. Pues si hablamos del lenguaje no verbal, pues hay que atender a sus gestos, que son los movimientos faciales, a sus movimientos, a su postura, que son sus movimientos corporales, a su mirada, el movimiento de los ojos, a la respiración, a cómo está el ritmo de su respiración. Y ahora explicaré por qué. Al lenguaje, si queremos atender a los aspectos del lenguaje paraverbal, pues entonces tendremos que prestar atención a la entonación, a la vocalización, a las pausas al hablar, a la intensidad, al volumen, al timbre, etcétera. ¿Vale? Ok. Y hasta aquí, ¿cómo vais? Mucha información en muy poco espacio de tiempo, ¿no? Bueno, recordad que este webinar se va a quedar grabado, con lo que podréis verlo en otro momento, ¿vale? Aún así, os hago un mini resumen para orientaros antes de entrar en la última parte. Comenzamos hablando del significado de la palabra rapport y dijimos que era crear una conexión o relación. Hemos visto también lo que Anthony Robbins decía del rapport, que es la capacidad de entrar en el mundo de alguien, hacerlo sentir que lo entiendes y que además existe un fuerte lazo en común, ¿vale? Eso nos llevó a hablar de la neurona espejo, que es la maquinaria que tenemos para desarrollar las habilidades que capacitan para hacer el rapport. Y de ahí, de la neurona espejo, pasamos a la escucha activa, como un medio para entrenarla e inducir a una conversación eh, que nos lleve a una comunicación de calidad, gracias a incorporar los elementos como el lenguaje, las emociones y el cuerpo del otro, la corporalidad. Y ya hasta aquí. Esto es todo lo que hemos visto, ¿vale? Perdón, ¿vale? Ahora vamos a ver qué aspectos, gracias a las habilidades de la escucha activa, tenemos que atender para realizar el rapport con auténtico arte, que es como se llamaba este webinar, ¿no? El título de este webinar. Bien, pues mirad, para crear sintonía con el cliente hay que reconocer primero la vibración de la persona, ¿vale? La finalidad del rapport es crear una comunicación de calidad, porque si lo consigue, provoca que ambos vibren en la misma frecuencia. Y eso dará lugar a unas conversaciones como las que mencionaba al principio de la presentación. Esas conversaciones en las que uno o una siente que fluye hasta el punto de perder la noción del tiempo. Bien, pues para conseguir esto se tiene que sentir a la persona con la que se conversa. Y eso se hace lanzando el cabo de la sintonía, ¿vale? Así que, en primer lugar, hay que poner toda nuestra atención en, por ejemplo, si esa persona habla despacio. Porque si esa persona está hablando despacio, nosotros debemos hablar también despacio. O si esa persona está hablando rápido. Entonces, en esos momentos nosotros tendríamos que también ir a la misma velocidad a la que está hablando esta persona. ¿Cómo se consigue esto? Pues se consigue acompasando el tono y el ritmo o la velocidad. Dos aspectos que acabamos de ver en el lenguaje paraverbal, ¿vale? Por eso la importancia también de la escucha activa dentro de este tema. También podemos utilizar, que esto es muy positivo en las sesiones, las palabras que percibimos que son importantes para esa persona, sobre todo las relacionadas con sus valores, que son las motivaciones más potentes que le han llevado a querer trabajar con un coach.
pues no sé, si la motivación es que quiere progresar en la vida, ¿no? Pues la palabra progreso, mencionarla, parafrasearla, si es la calma, pues calma, estabilidad, felicidad, los valores, ¿no? Con los que esa persona se ha mostrado y te ha hecho entender a través de las conversaciones que ya habéis mantenido. Esto, si lo hace, le va a demostrar a tu cliente que estás con él y que estás manteniendo además presencia y escucha activa. Dos competencias que son muy importantes que todo coach debe de tener presente en su profesión, ¿vale? La presencia y la escucha activa. Mientras se va creando la sintonía, se puede ir creando simetría corporal. Y esto es que cuando la persona con la que conversas cambia de postura, tú haces lo mismo, pero pocos segundos después. Esto debe de hacerse de manera muy sutil, ¿vale? Esto no puede hacerse a lo brusco, porque lo que queremos es crear sintonía y no hacer sentir incómoda a la otra persona. Así que hay que tratar de evitar que se dé cuenta de que la estamos imitando. Por lo tanto, si esa persona se echa hacia atrás, pues al cabo de unos segundos yo lo percibo, se ha echado para atrás y al cabo de unos segundos, pues tú también lo haces, ¿no? Te echas para atrás. Si la persona cruza las piernas mientras está manteniendo la sintonía, mientras que está intentando mantener la sintonía con el tono y el ritmo, pues tú también cruzas las piernas pasado unos segundos como si fuera un movimiento natural tuyo, no propio que te está demandando tu cuerpo. Uno de los aspectos que más sirven para crear sintonía pertenece al lenguaje no verbal y es la respiración. Conectar tu ritmo de la respiración con el ritmo de la respiración del cliente te va a conectar directamente con la emocionalidad que está sintiendo en ese momento esa persona. Las emociones básicas, alegría, tristeza, miedo, rabia, asco y sorpresa, se respiran cada una de una manera distinta. A esta dimensión de las emociones se le llama dimensión neurofisiológica, ¿vale? Lo dejo ahí para quien le interese y pueda indagar un poquito en este tema. Cuando la sintonía ya está creada, será tu cliente quien te seguirá a ti cada vez que tú cambies de postura. Y este va a ser uno de los indicativos más claros de que el rapport se ha establecido, ¿vale? El tono, acerca del tono. Cuando tu cliente es quien ya te está siguiendo, porque mientras que no sea así, el tono, tú tienes que seguir el tono de él, cuando ya eres tú el que ha establecido el rapport y él te está siguiendo a ti, eh, ya tienes establecida la sintonía, ya tienes la simetría corporal, eh, entonces tienes que cuidar el tono que tú estás utilizando. Hay que tratar de sonar bien, porque cuando algo no nos suena bien nos sentimos incómodos. Por lo tanto, hay que tratar, cuando ya se lleve la voz cantante, el tono en la conversación, de que tu tono sea agradable, ¿vale? Y acorde al momento de la conversación. La sintonía hay que cuidarla y para ello se requiere que, tal y como mencionaba Anthony Robbins, el coach vaya de su mapa de su mundo, al mapa del otro. Por lo tanto, trata a tu cliente o miembro de tu equipo como le gustaría que le trataran a él o a ella y no como le gustaría y no como te gustaría que te trataran a ti, ¿no? Evidentemente. Hay que intentar que la persona se sienta bien despertando su interés, por ejemplo, a través de preguntas poderosas, ¿no? Ya sabemos que el coach es un maestro de la pregunta. También escuchándola activamente, parafraseando y leyendo su lenguaje no verbal y paraverbal. Y además imitando sus gestos, ¿vale? Que es muy importante para establecer el rapport. Si todo esto se consigue hacer durante la sesión, el coach sí o sí va a dejar sus propias interpretaciones de lado, es decir, su mapa, y va a pasar a contemplar el mapa del otro, como pone también esta diapositiva, que es desde el lugar en el que un coach profesional debe trabajar con sus clientes. La profesión del coaching es, al menos para mí, una aventura apasionante, ¿vale? Porque perfila al que la ejerce hacia una mejor persona y hacia un mejor profesional y además permite potenciar las capacidades en otras personas.
Porque el coaching, cuando comencéis a estudiarlo, veréis como que a quien más ayuda desde el principio es a quien se forma como coach. Entender la escucha activa, la presencia y desarrollar la capacidad de hacer el rapport no es algo que vayáis a usar solamente cuando trabajéis, sino que va a ser algo que va a ser extensible a vuestra vida personal, tanto a nivel de pareja como de amigos, como de familia, etcétera. Así que nada, espero que os haya gustado la presentación. Yo la dejo aquí ya por hoy. Y ahora si queréis, si tenéis alguna pregunta, pues nada, soy todo oídos como la imagen de la diapositiva. Bien, veo por aquí. Mm, Estabais hablando de que iba perfecto, genial, gracias. Muy interesante. ¿Podéis echar vuestras preguntas? Vale, ok. Ya aviso Gema de las preguntas. Vale, qué interesante. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Alberto. Me alegro de que te haya gustado. Bien. Muchas gracias, Cristina. Me alegra muchísimo saber que también ha sido muy edificante para ti. Gracias, breve y conciso y útil. Muchas gracias, Laura. Tocaya. Muchas gracias por el comentario. Vale. Muy interesante, muchas gracias. No sabía que había que mimetizar tanto con el cliente. Pues sí, Encarni, al final es tratar de convertirte en toda, convertirte en lo que es él en ese momento, ¿vale? En su lenguaje corporal, en su lenguaje paraverbal, es la manera en la cual tú vas a poder mimetizar sin que él se dé cuenta, ¿vale? Así que al final es, sí, es convertirte como, imitarlo, es ser un actor del cliente, ¿no? Imitar sus actos, su todo. Mm. Muy interesante, muchas gracias. No sabía que vale. Muchas gracias, muy interesante, Víctor. Muchas gracias. Gracias, Encarni. Gracias, Víctor. Hay mucho, bueno, hay un siguiente webinar que viene el jueves en el que voy a poner ejemplos prácticos, ¿vale? Donde vaya a ver hasta qué punto se mimetiza Encarni. Entonces, si quieres, pues nada, te invito a que el jueves también participe, que va a ser a las 12 de la mañana, y ahí vas a poder ver cómo entramos en rapport, hasta incluso con familiares o y con amigos, ¿no? Como sin darnos cuenta fluimos y realizamos esa mimetización, ¿no? Por conectar, gracias a la conexión con las emociones del otro. Víctor, bien. Más que pregunta, es una reflexión. Veo difícil mimetizar los movimientos haciéndolo tan sutil que el cliente no sienta el ambiente forzado o burla, pero entiendo que es practicar. Sí, Víctor, es practicar, ¿vale? Al final, evidentemente, al principio somos un poco rudos cuando lo hacemos porque nos da miedo el que no se dé cuenta, pero ahí también tienes que trabajar tus propias emociones, ¿no? Como coach. Lo que hay que tratar de hacer es hacerlo desde un lugar en el que te sientas relajado, ¿vale? Si tú estás relajado, vas a saber mantener los tiempos de manera que tú no estés forzando eso. Y eso se hace si tú estás sintonizado con el cliente. Si tú estás sintonizado con el cliente, llevas tu respiración acompasada con él, llevas el tono acompasado, la velocidad, el ritmo. Si tú estás en esa sintonía con él, llevar a cabo perdón, llevar a cabo la simetría corporal va a ser muy natural, porque ya estás conectada en otro nivel con esa persona. Entonces, él no se va a dar cuenta de eso, ¿vale? A todo lo contrario, va a crear aún más sintonía con esa persona.